Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo os voy a explicar cómo crear una armada desde cero. Vamos a tratar todos los temas y vamos a ir paso a paso para que veáis cómo un país debería configurar de forma correcta su fuerza naval. Lo primero que tengo que deciros es que no existe el manual mágico. No todos los países son iguales, no todas las circunstancias son iguales y, por supuesto, no todos los vecinos son iguales. A la hora de crear una armada hay que tener presente muchísimos factores en cuenta, muchísimos factores. Obviamente el primero de ellos es el económico, claro. No es lo mismo países enormes como Mozambique, como Madagascar, con muchísima costa pero muy pobres, que países con muy poquita costa pero muy ricos, caso de Singapur o caso de Israel. La primera, como veis, en la frente. Más allá de lo que tú quieras crear, mucho más allá de lo que tú consideres que debes tener, el dinero es el dinero. Vamos a suponer que hay dinero, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que hay dinero. ¿Cómo debe de estructurarse una armada? Seguramente ahora mismo todos estáis pensando en submarinos, en portaaviones, en destructores. Pues no, señor, deja de pensar en eso. Lo primero es una doctrina naval. Eso es lo primero. Antes de meterte en buques, es una doctrina naval. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando veis a una persona que os hable de aviones, que os hable de tanques, que os hable de buques y no os hable de doctrina, esa persona no tiene ni la más mínima idea de armamento. Solo es un pobre friki, un cuñado, ya está. Lo primero que necesitas es una doctrina naval. ¿Y qué va a venir dada de tu doctrina naval? Pues básicamente tu doctrina naval va a venir dada por tres factores. El primero lo acabo de decir, el dinerito. El segundo, tu situación geográfica. Y el tercero, tus vecinos. Eso va a dar tu doctrina naval. Hay un cuarto factor, lo que pasa que este ya sería para muy poquitos países, que es el tipo de país que tú seas. Si quieres ser una gran potencia mundial, pues el cuarto factor sería el aspecto de proyección de la fuerza. Ahí ya no estaría, que lo vamos a ver también en este vídeo, ahí ya nos estaríamos metiendo en buques de superficie corrida y demás. ¿Por qué es tan importante el aspecto geográfico? Pues muy sencillo, señores, porque el aspecto geográfico va a decirte, entre otras cosas, qué tipos de buques vas a necesitar. Claro, no es lo mismo un país como el mío, como España, que lo mismo tiene salidas marítimas extremadamente estrechas como salidas marítimas limpísimas al océano. Un país, por ejemplo, como Arabia Saudí, que es un país con miles de kilómetros de costa, pero que no vas a ninguna parte porque prácticamente enfrente tuya tienes otra costa, ya que son mares muy estrechos. Uno directamente ni siquiera es un mar, es un golfo, y el otro pues le llamamos mar porque está el canal de Suez ahí, pero vamos, que tampoco es un mar geográficamente hablando. O bien países, por ejemplo, como puede ser el caso de Estados Unidos, que tiene una salida inmensa al océano por a dos partes y enormemente limpia, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar nuestra doctrina naval. Si yo fuese Arabia Saudí, ¿pensaría en grandes destructores? No es lo más lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier buque que tenga va a poder ser atacado de forma muy sencilla hacia la costa, con lo cual tú no necesitas grandes buques de superficie, que luego puedes quererlo porque digas, bueno, es que yo soy un país con proyección internacional y quiero una gran flota, vale, te lo acepto, pero en principio tú no necesitas ese tipo de buques, básicamente porque tus buques van a estar cubiertos en todo momento por tus fuerzas aéreas, con lo cual tu buque se va a centrar sobre todo en la lucha antisuperficie y antisubmarina, ya que la lucha antiaérea, si es que no tienes espacio siquiera, con un radar con 100 kilómetros de alcance ya puedes localizarlo todo, porque a 100 kilómetros tiene la costa, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante entender la geografía para tener tu propia doctrina naval. Y luego, por supuesto, tus vecinos. Tus vecinos, qué tipos de vecinos sean. Y señores, no hay amigos, no hay aliados, hay intereses. Yo todos estos pringaillos de Sudamérica cuando dicen, no, es que la hipótesis de conflicto en mi país es esta y ya está. La hipótesis de conflicto de un país son todos sus vecinos. El ministro de Defensa que no entienda esto automáticamente debe ser fusilado al amanecer. La hipótesis de conflicto son todos tus vecinos. Esas son tus hipótesis de conflicto. Tus hipótesis de conflicto no son los países que están a 11.000 kilómetros. Si crees que no tienes una hipótesis de conflicto con tu vecino, es porque eres un inútil. Punto. Señores, el tema de los vecinos afecta mucho a la hora de crear tu armada, porque no es lo mismo, por ejemplo, el caso de España, el Mediterráneo, que el caso de un país como Brasil.
Brasil, desde un punto de vista naval, ¿qué potencia tiene con la que pueda pelear? Básicamente Argentina, porque lo que tiene enfrente es la nada. Enfrente no hay nada, enfrente está África. ¿Qué enemigos tiene, por ejemplo, España en el Mediterráneo? Bueno, pues ahí tienes a Argelia, ahí tienes a Francia, ahí tienes a Italia, más al sur está Libia, tienes a Túnez. Hay muchísimos países con los cuales poder tener una posibilidad de guerra. Las armadas no serían exactamente lo mismo, porque si tú, por ejemplo, vas a una guerra con Italia o vas a una guerra, ya no te hablo con una Turquía o con una Libia, tú vas a necesitar buques de defensa antiaérea. ¿Por qué? Porque tu armada se va a alejar mucho de tus costas. En cambio, la armada brasileña y la armada argentina, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si entre medias tienen Uruguay, y además Uruguay está ahí precisamente por eso, es un país tapón. ¿Qué van a hacer? Se van a enfrentar bajo el paraguas de las fuerzas aéreas. Es imposible pensar en una guerra naval entre estos dos países sin que intervengan sus fuerzas aéreas. No tiene ningún tipo de lógica. No se van a ir a mitad del Atlántico a la altura de Santa Elena a pelear las dos escuadras. No, señores, no tiene lógica. Por lo tanto, en este aspecto, como veis, ¿quiénes son tus vecinos? Importa muchísimo. Importa muchísimo. Luego también, por supuesto, está todo el tema de la capacidad de tu vecino. Podemos poner un ejemplo. Yemen, Arabia Saudí. Yemen muy pobre, Arabia Saudí muy rica. Yemen, ¿qué tipo de flota va a tener? Pues básicamente una flota de lanchas rápidas lanzamisiles e invertir en submarinos. Porque cualquier flota, un país muy rico como Arabia Saudí, con su fuerza aérea, te la va a acabar barriendo. Esto lo tienes que asumir. Y esto es muy importante. Si no se comprende esto, señores, no se va a poder crear una armada. El dinero, que es lo primero, tu situación geográfica y tus vecinos. Tus vecinos tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista económico. Cuando ya tienes estos tres aspectos claros, vamos a meterle caña al asunto. ¿Qué es lo primero que debería hacer una armada? Lo primero que debe hacer una armada es construir astilleros. No construir buques, construir astilleros. Y no digo que se ponga a fabricar sus propios buques, pero sí que al menos tenga la capacidad de darle un mantenimiento mínimo a esos buques. Por lo tanto, lo primero que debería tener una armada es buscar un puerto, si puede ser natural, mucho mejor, y construir en él un buen astillero. Eso es lo primero, lo básico, lo fundamental. Sin el astillero, estás tirando el dinero a la basura. Una vez que has construido el astillero, yo a la hora de desarrollar cualquier armada, teniendo presente los tres primeros puntos, lo primero que desarrollaría, es que me he sentado al lado de uno de Sumar, entonces estoy un poco tonto hoy, disculpadme, serían los submarinos. Yo lo primero que me iría es a por los submarinos. ¿Por qué? Porque el submarino es el arma más importante desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista operativo de una armada, junto con los portaaviones. Yo antes de tener una flota de 10 fragatas, prefiero tener una flota de 10 submarinos. Si tengo que elegir entre las dos. Creo que el submarino me da muchísimo más valor. En lo primero que me centraría sería en los submarinos. Porque independientemente de los buenos o de los malos que puedan ser los buques de guerra de tu armada, señores, la armada no es armada si no tienes portaaviones. Es así. Si tú no tienes a la embarcada, no tienes armada. De facto, se acabó. Con lo cual, en este aspecto, ¿cómo se va a enfrentar un buque a otro? ¿A cañonazo limpio? Hombre, poder puede, pero no es lo más lógico. ¿Se van a lanzar misiles antibuque? Bueno, ¿y cómo? Si el radar no va a localizar al otro buque más allá de la curvatura de la Tierra. Para guiar ese misil necesitas el helicóptero. Si te localiza el helicóptero te derriban. Señores, es muy difícil que un buque entre en guerra con otro buque. Muy difícil. Tendrían que estar muy cerca y sería algo muy raro. Hoy las guerras navales son aeronavales. Ya está. No se va a enfrentar un buque contra otro. Si no tienes dos flotas aeronavales, una simplemente va a terminar en el fondo del mar. Y es la que no va a tener portaaviones. Entonces, en este aspecto, yo me iría por los submarinos y me centraría en los submarinos. A partir de los submarinos, crearía una flota de superficie. ¿Cómo crearía esta flota de superficie? Bueno, esta flota de superficie, básicamente, la crearía de forma escalonada y dependiendo del país que fuese. Si, por ejemplo, soy un país como Arabia Saudí, que hemos mencionado, o un país como Turquía, por ejemplo, como Grecia,
Yo le daría mucha importancia a las corbetas, y teniendo presente que las corbetas son buques de guerra, pero que básicamente son buques de guerra de menor tonelaje, pues intentaría incluso en mi propio astillero poder hacer algo. Bien, un pedido de 5 o 6 corbetas, de las cuales tú fabricas 3 o 4 y yo fabrico 2 o 3, por poner un ejemplo. No es lo mismo ponerte a fabricar una corbeta que un destructor de 7000 toneladas, con lo cual, en este aspecto ya tienes tu base. Y junto a las corbetas, claro está, lanchas rápidas lanzamisiles. Lanchas rápidas lanzamisiles con las cuales poder proteger mis puertos y, dependiendo de la geografía marítima, incluso poder conseguir cierta superioridad en la superficie naval. ¿De acuerdo? Ya tenemos la primera fase de la armada hecha. Y a partir de aquí entramos en la segunda fase. Y la segunda fase ya es un recorrido completo, que llega hasta punto 1, donde tú tengas la capacidad económica de llegar, y punto 2, donde quieras políticamente llegar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya solo vienen buques de guerra, buques de guerra, buques de guerra y buques de guerra. Una vez que tú has formado tu flota submarina y tienes una flota submarina potente, seria, respetable, que te va a permitir defender tus costas, porque señores, pensad en Estados Unidos. Pensad en Estados Unidos, que va a mandar su flota a atacar vuestras costas. ¿Qué creéis que le va a hacer más daño a la flota de Estados Unidos? ¿6 fragatas o 6 submarinos? Si alguno está pensando fragatas, por favor, que deje de ver este vídeo y que deje de ver vídeos militares y se dedica a la cocina o a, no sé, a los coches, o lo que le guste. Tú con una flota de 6 submarinos le haces daño a cualquier otra flota. Con 6 fragatas, te la van a barrer los Super Hornet. Te la van a barrer. Me da igual las fragatas que sea, te la van a barrer. En este aspecto, como he dicho, primero submarino. Y una vez que ya tienes los submarinos y las lanchas rápidas lanzamisiles, tus corbetas y demás, entonces ya empieza a darle forma a la flota. ¿Y cómo le vas a dar forma a la flota? Pues os he dicho, dinero y voluntad política. Y en conjunto con el dinero y la voluntad política, las 3 cositas que hablé al principio. ¿Cuáles fueron? Tu vecino y, por supuesto, tu realidad geográfica y el país que quieras ser. Entonces, en este aspecto, una vez que tú ya tienes el tema de las corbetas, empiezas a ampliar la flota. ¿Y cómo ampliar la flota? Pues con un buque de línea que puedas fabricar en grandes cantidades. Grandes cantidades adaptadas a tu país, claro está. Pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 20. ¿Qué buque de línea sería este? Pues una fragata. Una fragata multimisión. Una fragata multimisión y, si quieres, una fragata orientada a la lucha antisubmarina. ¿Por qué? Muy sencillo. Hoy en día, los destructores, los buques de 6.000, 7.000, 8.000 toneladas, están enfocados a la defensa antiaérea, y ahora os explico por qué. Mientras que las fragatas, que son buques más ligeros, están enfocados a misiones, estaban enfocados a operaciones multimisión y especializados en las luchas submarinas. Con lo cual, una fragata que te puede valer entre 300 y 500 millones como máximo, una fragata de verdad, no cosas como la Fren o las F-110, una fragata de verdad, te va a poner la primera piedra para tener tu flota. Esta va a ser la primera piedra. Las fragatas, buques relativamente fáciles de adquirir, relativamente baratos de adquirir y, por supuesto, con unas capacidades operativas importantes, multimisión, tanto para la defensa antiaérea como a lucha antisuperficie, tareas de escolta y también a lucha antisubmarina. ¿Por qué? Porque el tema de los... lo diré algún día, no os preocupéis. El tema de los destructores antiaéreos ya entrarían directamente en una segunda fase, ¿de acuerdo? Las fragatas es lo primero. Y ahora os voy a explicar por qué la fragata va los primero y los destructores es lo segundo. Y los destructores, sobre todo, se enfocan en la defensa antiaérea. Señores, más allá del concepto de destructor, del desarrollo español, que España fue quien inventó el destructor y demás, más allá de todo eso, hay una realidad que tenemos que tener muy clara. Básicamente, los destructores han quedado como buques para lucha antiaérea por una cuestión de peso y desplazamiento, mientras que las fragatas han quedado por esa misma cuestión para misiones más generalistas y quizá enfocadas en la lucha antisubmarina. ¿Qué necesita un buque para lucha antisubmarina? Todos los buques vienen igual, es decir, con un sonar en el casco y con lanzadores, normalmente de 300 milímetros, lanzadores triples de torpedos, ayudados, auxiliados y complementados por el helicóptero. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo se hace un buque antisubmarino? Realmente hay
solamente un apartado y medio para hacer un buque antisubmarino. Este apartado y medio es que le pongas un sonar de altura variable y la otra media parte es que le pongas misiles antisubmarinos. Ya está. Con lo cual, en este aspecto, las fragatas quedan orientadas a esta misión. El sonar remolcable no es muy pesado. Es un poco complejo de poner. Lo normal, lo deseable es que cuando se desarrolla el buque ya lleve esta opción, si no incluida, si al menos que se haya tenido presente, porque si no ya tienes que tocar cosas del casco y ya empieza a complicarse la cosa. Empieza a complicarse la cosa y no es lo más inteligente muchas veces. Pero, a fin de cuentas, para hacer la antisubmarina, con todos los buques tienen sonar, por lo tanto todos los buques son antisubmarinos, pero luego además le pones ese sonar de altura variable que te va a capacitar mucho más para esas misiones. Con los torpedos, el helicóptero, y si tienes un poquito de cerebro, pues también le pones misiles antisubmarinos, ¿de acuerdo? Lasrock, Lilas, o lo que quiera. ¿Y por qué los destructores quedan como fuerza de defensa antiaérea? Pues por una cuestión de desplazamiento. Si os he dicho que para ser antisubmarino solo hay que poner un sonar remolcable, no necesitas nada más. Para el sistema antiaéreo no, el sistema antiaéreo es muy complejo y muy pesado. Eso aumenta el peso del buque. Y por lo tanto, por esos destructores, simplemente por eso se han quedado como buques antiaéreos. Claro, mirar todos destructores antiaéreos. Las F-100 española, los Early Brook, la clase Rey St. John el Grande de Corea del Sur, los Horizon, los Type 45 británicos, las propias Fren italianas que están en versión, no son versión antiaérea, pero vamos, llevan un radar de exploración aérea. Todos estos buques antiaéreos, señores, todos estos buques, si queréis también la clase 7 provincia de, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo se nota que me he sentado al lado de Yolanda Díaz? La clase 7 provincia de Holanda, todos estos buques llevan encima del puente de mando unas plataformas muy pesadas y muy grandes y que sobresalen muchísimo. Estas plataformas, estos mástiles, es donde va incluido no solamente el radar de exploración aérea, que es lo principal, sino el resto del sistema. Sin embargo, las que ya no son para misiones antiaéreas, sino que simplemente llevan un radar de búsqueda y exploración aérea, pero sin mayores pretensiones, como por ejemplo pues la clase Amatoda de Sudáfrica, las propias Fren francesas con el Heracles, todos estos sistemas son mucho más comedidos y no elevan tanto el peso del buque. Por eso básicamente los destructores antiaéreos se han quedado, o los buques antiaéreos se han quedado para destructores. Por una cuestión de desplazamiento, porque cuando tú pones todo ese radar antiaéreo necesitas un buque con mucho porte para ponerle, Recordad los problemas que está teniendo Italia para meterle la Aegis a las Constellation. Y las Constellation, no recuerdo mismo, pero son 6-7 mil toneladas que desplazan, que no es una broma. Sin embargo, España le consiguió meter en mucho menos desplazamiento, como en el caso de las F-100, el Aegis, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente por esto, por una cuestión de potencia del buque, simplemente por una cuestión de potencia del buque. Pero más allá de eso, la realidad es que lo primero, fragatas antisubmarinas. ¿Por qué? Porque los destructores antiaéreos no te sirven para nada. Los destructores antiaéreos solo te sirven si tienes algo que defender. ¿Y qué va a defender? Tú necesitas la fragata antisubmarina porque, por ejemplo, con submarino te pueden someter a un bloqueo naval o puede intentar cerrar tus puertos. Por eso necesitas tus fragatas antisubmarina para buscar estos submarinos y destruirlos. Sin embargo, con los destructores antiaéreos, ¿qué vas a destruir? No destruyes nada. Los destructores antiaéreos son buques de defensa antiaérea. ¿Y qué van a defender los buques de defensa antiaérea? Pues los portaaviones. Claro está. ¿Qué van a defender? Los portaaviones. No pueden defender otra cosa. Tienen que defender los portaaviones. Y por supuesto, en este aspecto, portaaviones, portahelicópteros o el resto de buques. Con lo cual, no es lógico que tu armada tenga destructores de defensa antiaérea si no vas a tener cosas que proteger. ¿Que hay armadas que lo hacen? Sí, hay armadas que lo hacen. Ahí está la armada holandesa, que tenía portaaviones en el pasado, los perdió, no volvió a dotarse de portaaviones, de hecho ha hecho unos recortes salvajes. La armada holandesa tiene más de 20 fragatas en plena Guerra Fría y ahora mismo solo tiene 6. Y 2 de ellas deberían estar en un museo, que son las Karel Dorman. Entonces, en este aspecto, pues señores, no es lógico que un país que no tiene nada que proteger de superficie corrida, de buque superficie corrida, se dote de destructores antiaéreos, porque el destructor antiaéreo es un buque de escolta por antonomasia.
Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí el tema de los buques de apoyo, buque de superficie corrida y demás va a venir dado fundamentalmente por las capacidades que quiera desarrollar esa armada. Yo siempre intentaría tener algún LPD, por las propias capacidades, no solamente militares, que te da este tipo de buques. Empezando por las capacidades anfibias, las capacidades de transporte y demás. Son buques bastante multimisión que te arreglan diferentes soluciones y puedes enfrentar con ellos diferentes desafíos. A partir de ahí, pues ya lo que te quieras tener y te puedas pagar. Los portahelicópteros, pues por supuesto que los portahelicópteros siempre vienen bien. En la Guerra Fría los portahelicópteros tenían una función fundamentalmente antisubmarina, se estaba muy de moda el tema antisubmarino, pero solo fue al principio de la Guerra Fría. Luego este tipo de buques se abandonó, se quedaron básicamente los portaaviones y los portahelicópteros pasaron todos, absolutamente todos, a transformarse en buques de asalto anfibio. Básicamente todos acabaron transformándose en buques de asalto anfibio. Se dotó a todos los portahelicópteros con diques inundables y pues básicamente se hicieron eso en buques para la infantería marina, buques para realizar misiones de asalto anfibio de proyección de la fuerza. Y ya a partir de ahí por los portaaviones. Los portaaviones me ha hablado mucho, por lo tanto no vamos a hablar mucho más. Portaaviones como los queráis. Con catapultas, hoy básicamente hay dos tipos, con catapultas y con la rampa esquilla. Son los dos modelos de portaaviones que hay. Antaño había más modelos y entre esos modelos, por ejemplo, había portaaviones de superficie corrida muy utilizados por Francia que no llevaban catapultas. Despegaban los aviones, tenías que ponerlo mirando al viento y demás, pero bueno, los aviones se despegaban de esa manera, un poco cutre, pero funcionaba. Y había muchos modelos de eso, había muchísimos modelos de esos en Europa. Señores, así es como se crea una armada. Primero, dinero. Segundo, entender dónde estás. Y en tercer lugar, comprender cuál es tu situación política, tus vecinos. A partir de ahí, doctrina naval y a empezar. Un astillerito, meterle a los submarinos, que es el arma más importante, y buques ligeros de superficie. Y a partir de ahí, cuando ya tengas esa base, empiezas a meterle, al menos con fragatas, multimisión y antisubmarina. Y ya si quieres ser una gran potencia, y vas a ir a por helicóptero, y vas a ir a por portaaviones y demás, pues ya le metes manos a tus destructores antiaéreos. Seguramente que alguno de ustedes haya pensado, y con esto ya terminamos el vídeo, César, ¿y los cruceros? Los cruceros, pues básicamente son destructores a lo bestia. Hoy el crucero no ha quedado para muchas misiones. Quizá con mucho ser un buque de ataque a tierra, llevando una gran cantidad de misiles, podría ser una solución. Ahí está la clase Zumwalt, luego están los Ticonderoga. Hay algunos buques que pueden ser considerados cruceros, como los destructores surcoreanos de la clase Senjong, el Grande, o algunos modelos chinos. Está la clase Kirov rusa, que eso sí que son los cruceros sin ningún tipo de duda. Pero básicamente el crucero quizá lo que es un destructor a lo bestia. No tiene una misión muy concreta, más allá de la de atacar posiciones terrestres a base de saturación por misiles. Pero hoy en día los cruceros, yo sinceramente no lo veo mucho sentido, no se le veo. Y serían para hipermegas armadas, es decir, armadas de verdad. La China, que está creciendo muchísimo, la de Estados Unidos y yo no sé si decirte la India, pero poquito más. El resto, hoy en día el crucero no le veo mucha utilidad más allá de ser un camión de misiles con el que poder atacar todas las posiciones terrestres. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.